Querido Antonio, muchas gracias por este ratito que podamos compartir. En tu caso llevamos casi toda la vida juntos en esta batalla por la salud mental y podríamos contar miles de historias compartidas. Pero me gustaría empezar por preguntarte, como ha habido un antes y un después, y es verdad que creo que después de la pandemia la sociedad española por primera vez es consciente del problema, del gravísimo problema que significa y representa la salud mental en nuestro país. Desde una asociación como la vuestra, desde un colectivo ocupado y preocupado por sus pacientes, ¿cómo vivisteis aquel marzo del año 2020, aquel 13 de marzo y los meses siguientes, cuando de pronto tuvimos la sensación de que nos quedábamos todos sueltos sin que nadie nos agarrara, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis aquellos momentos? Pues la verdad es que repasando, y porque a lo largo de este tiempo nos ha dado mucho tiempo a repasar con esa intención que tenemos siempre de si volviera a ocurrir, que hemos aprendido, ¿no? La verdad es que lo vivimos con temor. Primero con temor, indudablemente a nivel personal, con temor a nivel humano, pero también con temor e incertidumbre con la gente para la que trabajamos. Como bien sabe, Guillermo, nosotros trabajamos para las personas con trastorno mental y desde ese momento que la pandemia empieza a hacer mella en la vida de la gente, empezamos a recibir también directrices desde la Administración en cuanto a qué hacer y cómo no hacer. Medidas restrictivas que tenían que ver pues desde no atender a las personas, desde muchas veces cerrar los centros, dejar la actividad porque pues, el contacto puede ser contagioso, con todas las medidas de prevención del mundo, y muchas veces llegábamos a casa, si es que llegábamos, porque fueron tiempos terribles de trabajo continuo, sin saber lo que hacer y qué es lo que habría que hacer al día siguiente. Porque por un lado teníamos directrices de la Administración en cuanto a qué hacer, pero como bien sabes, por otro lado, a pie de obra, veíamos las necesidades latentes de la gente y de las familias, y de las familias tenían miedo. Los pacientes tenían miedo, pero tú como médico sabes que no se puede cortar el proceso de recuperación de una persona que tiene un proyecto de vida y que tiene un proceso de recuperación de manera radical. De manera que llegó un momento que salimos a la calle y visitábamos a las personas en su propio domicilio, atendíamos en los domicilios con todas las medidas del mundo, les llevábamos material para que pudiéramos hacer ese continuo proceso sin que hubiera una ruptura, porque sabíamos que después iba a ser peor. Probablemente no haya mucha gente en España, salvo los que lo padecieron, que sean conscientes de que cuando final de los años 80 y años 90 se hace la reforma psiquiátrica en nuestro país, entre comillas digo reforma psiquiátrica porque en muchos casos la reforma psiquiátrica consistió en cerrar los manicomios, que eran como entonces se conocían los hospitales psiquiátricos, ¿no? Aquel cierre de las instituciones nosocomiales llenó los centros de acogida, los centros hermanos de muchos lugares. Aquí en Extremadura lo vivimos a lo largo de los años 90 con toda claridad, ¿no? Cuando nosotros iniciamos nuestra reforma de la salud mental, con aquel primer plan de salud mental con todo el mundo asociativo y con la colaboración imprescindible de quienes nos ayudaron mucho en aquel tiempo, los profesionales que teníamos en la región, sabíamos que era algo que nos iba a llevar tiempo, que nos sigue llevando tiempo, pero que los pasos que fuéramos dando tenían que ser pasos firmes y que lo que se fuera haciendo tenía que ir ocupando el conjunto del territorio de tal manera que no hubiera muy buenos servicios a lo mejor en Cáceres o en Badajoz y el resto de los territorios no. Era trabajar por áreas de salud, ¿no? Fue un camino difícil. Yo hoy tengo que decir con toda claridad, porque estoy convencido, imposible de recorrer si no hubiera sido por el mundo asociativo, ¿no? Apenas si había unidades de salud mental en Extremadura, desde luego no había unidades de salud mental infanto-juvenil, no había centros de rehabilitación psicosocial, no había unidades de hospitalización breve, todo estaba construido en torno al psiquiátrico de Mérida, al psiquiátrico de Plasencia y a una unidad de psiquiatría en el hospital de Badajoz y en el hospital de Cáceres. Después de todo este tiempo, tú en este momento, Antonio, ¿qué crees que es lo más importante que queda por hacer, que soy consciente de que es mucho? Pues yo creo que justamente lo que dice Guillermo, desde el año 1986, que es cuando la Ley General de Sanidad se pone en marcha, como bien dice, muchas comunidades autónomas, en otros países ya antes,
hicieron radicalmente ese cierre de los psiquiátricos, lo que en nuestra comunidad vecina llamaban el salto a la tapia, que ha sido un poco la referencia. Yo creo que a lo largo de los años hemos aprendido de que indudablemente la reforma necesitaba previamente, para no caer quizás en eso, ir elaborando, ir creando una serie de recursos en la comunidad que pudieran de alguna forma suplir esa necesidad de tener 2 hospitales psiquiátricos de carácter provincial en Extremadura. Actualmente hemos avanzado mucho y ahora nos planteamos, yo pienso que Extremadura hoy, con 1 millón y poco de habitantes, realmente no necesita 2 hospitales psiquiátricos. Lo que sí necesita es la red de recursos que tenemos, fortalecerla, darle más posibilidades, dotarla de más recursos y de más servicios y que además sea una red que pueda llegar a toda Extremadura. Sería imposible en los tiempos, me permito tutear, cuando eras consejero de Bienestar Social y empezamos, si recuerdas, con el primer plan de salud mental, que ahora hubiera como hay recursos en la Siberia, programas, recursos en la Siberia, en el norte de la provincia de Cáceres, en Coria, en Navalmoral. O sea, hemos empezado a crear una serie una red muy sólida, una red consistente que todavía es insuficiente, pero que va a permitir precisamente eso que es lo que queríamos en aquel tiempo, la desinstitucionalización de las personas que viven en los antiguos psiquiátricos, porque creo que no es justo, y desde el punto de vista de los derechos humanos, que cualquier persona que tenga un problema de salud mental, por las circunstancias que sea, tenga que ir o tuviera que ir a parar ahí. Y blanquear los psiquiátricos, y lo conoces bien, blanquear los psiquiátricos no quita el estigma que perdura sobre ellos, y sobre todo cuando están alejados de la ciudad, cuando tienen tantas carencias, cuando son infraestructuras obsoletas de más de 50 años, no tiene sentido, entendemos, al menos en algunos de ellos, invertir una cuantía ingente de millones de euros, cuando con esa misma cuantía de dinero se puede invertir en la comunidad y crear los recursos necesarios para que no volvamos a caer en la institucionalización. Y somos de las pocas comunidades autónomas que todavía mantienen esa infraestructura. Hemos intentado, hay una parte que sin duda ninguna tiene razón, otra hemos intentado transformar esos recursos en recursos sociosanitarios, y no era solo por cambiarle el nombre, pero también es verdad que existe un perfil de paciente muy cronificado, con muy escaso grado de protección en su medio familiar, que al final el problema te lo encuentras o te lo encuentras, ¿no? Es decir, y las personas nunca pueden ser un problema. O sea, las personas tienen que ser personas y los demás nos tenemos que encargar de buscarle una solución, ¿no? Yo, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que además vosotros en vuestro área de Don Benito Villanueva lo habéis desarrollado desde el minuto 1, era todo lo que era de puertas abiertas. Es decir, a ver si lo digo sin que dé lugar a malos entendidos. El enfermo mental es una persona a proteger, no a protegerse de él, que es lo que pasó en una gran parte de la sociedad de los años 60 y 70 en muchos pueblos y ciudades de Extremadura, en los que había una persona que molestaba con su conducta, con sus comportamientos, y había que protegerse de él, no protegerlo a él, ¿no? O a ella, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el gran salto cualitativo, el abrir las puertas de las instituciones, y a mí me hizo especial ilusión todo lo que significaba con las viviendas semiautónomas y autónomas. Cuenta vuestra experiencia en ese sentido. Pues nosotros llegó un momento, todavía andábamos posteriormente a las transferencias y a las competencias. Como bien sabe, las personas con trastorno mental han estado siempre a caballo entre lo sanitario y lo social, y difícilmente teníamos muchas veces cabida en esa parte de la legislación y de la facilidad y de la amplitud que hubo en un tiempo para atender a la discapacidad. Y difícilmente cabíamos ahí, puesto que éramos personas con trastorno y se nos encajaba en sanidad. Y cuando sabes bien que la atención a las personas con trastorno mental tiene que ser de manera transversal en todos los hábitos. De manera que nosotros en el año 2000, porque hace 20 años, en el año 2002, trabajando con la Consejería de Bienestar Social, entendimos y demandábamos cada vez que nos reuníamos que ya era momento, precisamente para un poco romper con lo que decíamos antes del hospital psiquiátrico, crear recursos comunitarios de carácter residencial en la comunidad, y que las experiencias de los pisos supervisados para personas que necesitan un nivel de supervisión mediana era posible. Y entonces se nos brindó, además recuerdo que fue una cuestión que se brindó a la Federación Regional, a FEAFE de Extremadura,
Pero claro, era complicado, no era fácil, y entonces entendimos, y yo personalmente, y mi entidad me facilitó el que así lo hiciéramos, nos brindamos y decidimos que empezábamos. Y la primera vez que se abrió un piso supervisado para personas con trastorno mental grave en Extremadura, dependiendo de la comunidad, sin depender de la administración, fue en Don Benito y lo gestionó esta asociación. Y a partir de ahí hemos ido creciendo el número de plazas, posiblemente se crezca que el número de plazas, se han abierto otros recursos y otros pisos en la comunidad y luego también se ha ampliado bastante lo que tiene que ver con los CRR, con lo que antes llamábamos residencias y como bien sabes son los centros residenciales de rehabilitación, que ya tenemos una cobertura mediana y que también va a posibilitar que las personas si tienen que residir durante un tiempo en algún recurso específico de trastorno mental tenga que ser y pueda ser en la comunidad. Hubo un paso muy importante, Antonio, seguro que coincides conmigo, que fue cuando pasaste a compartir el mismo paraguas. Es decir, esto hay toda una generación de gente que no lo habrá conocido, pero había el asociacionismo en salud mental en Extremadura era la suma de cosas, la suma de organizaciones, PROINE, APAFENE, era la suma de... Y de pronto se decidió que el camino había que recorrerlo juntos y que había que sentirse parte de una misma política transversal en todos lados. Yo creo que eso fue absolutamente clave y a partir de ese momento yo creo que empezó a entenderse de que todo lo que sea llevar la salud mental a la base de la pirámide era que la parte de arriba de la pirámide fuera mejor. Es decir, los servicios súper especializados tienen que estar para lo que realmente necesita esos servicios y lo demás tiene que estar en la base de la pirámide. A mí me produjo una especial emoción cuando a lo largo de, no sé, el año 21, creo que fue, ya cuando había pasado la fase más aguda de la pandemia, un día vi que hubo un debate en el Congreso de los Diputados sobre la salud mental. Digo, hay cosas que empiezan a cambiar, ¿no? Desde vuestra percepción de estar en la trinchera, para que seamos todos conscientes de lo que ha significado la pandemia. Hay una demanda extraordinaria en estos momentos. ¿Cómo lo estáis percibiendo vosotros? ¿Cómo lo estáis notando? Sobre todo en lo que a población cada vez más joven se refiere. Nosotros, muy bien como dices, este año justamente la Federación Regional, o sea, aquello que, como bien dices, que se inició, este año cumple 25 años. Y en esos 25 años la Federación ha crecido y hemos trabajado de una misma visión y unos mismos valores, que son las familias y las personas con trastorno mental. Desde ese tiempo la Federación se ha hecho una piña. En la actualidad somos 10 asociaciones distribuidas por toda la comunidad autónoma y se ha hecho una piña. Hemos tenido nuestras dificultades, como bien sabes, pero hemos sabido poner sobre la mesa los asuntos que había que solucionar y que aclarar y así se ha hecho. Y somos entidades transparentes y somos entidades que gestionan los recursos de manera eficaz y de manera eficiente. Sigue habiendo mucha demanda desde la parte de la trinchera, como dices, en lo que tiene que ver con los recursos residenciales. Porque la gran pregunta de la familia, de la madre o del padre que tiene una persona con trastorno mental la gran demanda es ¿qué va a ser de él cuando yo no esté? ¿No? De manera que los recursos residenciales son de un incalculable valor. Pero también algo que no nos imaginábamos, como dices al principio, y es que ya tenemos una red medianamente estable de recursos de carácter laboral. Las personas con trastorno mental quieren y pueden trabajar. Y en la medida que se le den los apoyos necesarios, somos capaces de iniciar. Y nuestro trabajo principal como movimiento asociativo y como profesionales es crear proyectos de vida. Somos facilitadores de proyectos de vida, pero para eso obviamente hay que tener los recursos y los medios necesarios. Residencial, laboral, es una de las grandes demandas del movimiento y sobre todo de las familias. Yo recuerdo una reunión como si fuera ayer. Estoy hablando de años 96, 97, en mi despacho de ahí de la Avenida de Roma, cuando era consejero de Bienestar Social, con una de las asociaciones de familiares de enfermos de salud mental que había en Extremadura, ¿no? Con una persona a la que yo recordaré toda la vida, que ya no está entre nosotros, pero que se echó a llorar en mi despacho. Y entonces yo le decía, mira, si quieres lloramos juntos un ratito, nos consolamos y a partir de ahora ya no lloramos nunca más. Sencillamente miramos hacia adelante y vemos todo lo que nos queda por hacer, ¿no? ¿Cómo están los perfiles de edad en ese mundo asociativo, en el conjunto de las organizaciones? Bueno, creo que en ese sentido hay una crisis. No hay cantera en lo que tiene que ver con la posibilidad obviamente los movimientos asociativos, como bien sabes, necesitan un liderazgo. Y esa crisis de liderazgo que también existe en
en otros estamentos y en otros medios, también está en nuestro movimiento asociativo. Se necesitan familiares. Hay algo que ha mejorado mucho, y es que, como sabes, desde hace algún tiempo el liderazgo en las asociaciones y en la federación no solo lo componen las familias, sino los profesionales. Los profesionales y también los pacientes, o sea, los usuarios y las personas con trastorno mental en primera persona. De hecho, todos los estatutos se han modificado en ese sentido, es que cualquier persona con un trastorno mental puede llegar a ser miembro de un órgano de gobierno y puede dirigir y puede liderar la organización, con el apoyo de la familia y con el apoyo, como bien dices, de los profesionales. Es fundamental si tenemos que gestionar recursos. Eso es un paso increíble, imposible de pensar hace años, ¿no? Para terminar, querido Antonio, si tú estuvieras en mi sitio y fueras presidente de la Junta y pudieras tomar mañana que hay Consejo de Gobierno una decisión sobre la salud mental, ¿cuál crees que sería la más prioritaria? Pues yo, en principio, diría, señores, este es un sitio. Yo, como presidente de la comunidad autónoma, si en esta legislatura hemos puesto en marcha y hemos conseguido crear una ley de concierto social, que además la ley de concierto social especifica claramente que es para la atención a las personas y a la discapacidad física, psíquica, sensorial y mental, y para la red de recursos, señores, todo lo que tiene que ver con la atención directa a las personas con trastorno mental, a partir de mañana por concierto social. No podemos estar compitiendo con la ley de contratación pública del Estado, con empresas privadas del ámbito mercantil que vienen de fuera a competir con nosotros por la gestión de los recursos. O sea, la ley de concierto social, que ya está en marcha, que ya tenemos decretos que la están regulando, y por supuesto todo lo que tiene que ver, se acabaron las subvenciones, puesto que esto es una atención directa y esto es un derecho, no tiene por qué ser una subvención, y se acabaron los contratos públicos cuando tenemos una ley específica para ello. Esto es a semejanza, Guillermo, de lo que ya hace mucho tiempo nuestro anterior presidente, Juan Carlos, cuando se creó el MADES. Dio la facilidad a las entidades del tercer sector porque han sido sus grandes aliadas. Y tú bien sabes que la Federación FEAFE Extremadura ha sido el gran aliado de este gobierno desde hace los años que dice para poner en marcha. Mensaje recibido, querido amigo. Muchas gracias. Un placer y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.